¿Sabías que al intestino delgado y al intestino grueso se le llama el segundo cerebro? Recientemente la ciencia ha demostrado una relación directa entre el desequilibrio de la microbiota intestinal y algunos trastornos del comportamiento como la depresión. Así ha quedado de manifiesto en un estudio realizado por científicos del Instituto Pasteur, INSERM y el CNRS que se ha publicado en la revista Nature. Utilizando el estrés crónico leve como un modelo depresivo en ratones, se ha podido demostrar que el trasplante de ratones donantes con depresión a través de su microbiota fecal a ratones sin alteraciones del comportamiento, estos adquirían esas mismas alteraciones. Los efectos adversos de la microbiota transferida a estos ratones sanos se pudieron aliviar mediante la complementación de la cepa bacteriana del género Lactobacilli. Estos estudios ponen de manifiesto la relación simbiótica o tan estrecha que existe entre los estados de ánimo y la alimentación o la microbiota intestinal. Pero ¿cómo podemos diagnosticar la depresión? Vamos a ver primero qué no es la depresión. La depresión no es un signo de vulnerabilidad o de debilidad, no es un sinónimo de la tristeza, no afecta solamente a las mujeres y tampoco tiene por qué durar siempre. Según el Manual Estadístico de Diagnóstico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, que es para que nos entendamos la Biblia que usamos los psiquiatras y los psicólogos para poner esas famosas etiquetas, se deben de cumplir al menos 5 de los siguientes síntomas. Los síntomas generales de la depresión pueden ir desde un estado de ánimo, como decimos, deprimido la mayor parte del tiempo, una disminución considerable del interés por lo cotidiano, que debe de estar presente casi todo el día durante casi todos los días. Además, estos síntomas pueden venir acompañados de una pérdida o aumento de peso, incluida con una pérdida o aumento del apetito, que puede ser significativa cuando supera el 5% del peso corporal en el plazo de un mes. También suele haber una alteración del sueño que se puede presentar como insomnio recurrente o todo lo contrario, que sería hipersomnia, es la necesidad de dormir de manera constante o de manera muy frecuente a lo largo del día. Como quinto síntoma puede ser la agitación o la reducción de la actividad psicomotriz, que no tiene nada que ver con la sensación subjetiva de inquietud o intranquilidad. Un síntoma muy característico de la depresión también es la fatiga o la pérdida de energía para realizar actividades cotidianas. Todo esto se suele acompañar además con sentimientos de culpabilidad excesiva o no apropiada, que están presentes casi todos los días. Disminución de la capacidad para concentrarse, aprender, tomar decisiones, es otro de los signos importantes y muy destacables dentro de los trastornos depresivos. Y por último, aunque no suele darse en todos los casos, suele ser recurrente también las ideas autolíticas o las ideas de suicidio, generalmente sin un plan determinado para llevarlo a cabo. Dependiendo de la cronicidad, es decir, del tiempo que persisten estos síntomas, de la causa o la razón a través de la cual se desencadena, podemos diferenciar varios tipos de depresión. El más común es el trastorno depresivo mayor, que es el que concentra la mayor cantidad de síntomas. Después tenemos la distimia, que es un trastorno depresivo generalmente más leve, recurrente. El trastorno ansioso depresivo, que combina lógicamente la ansiedad con la depresión. Una depresión atípica, que suele tener una forma o una manifestación que no es clínicamente idéntica al resto de cuadros depresivos. El trastorno bipolar, que alterna estados de euforia con estados de depresión profunda. Y la ciclotimia, que es parecido al trastorno de bipolaridad, pero menos abrupto y con una frecuencia más alternante. Otros trastornos depresivos son la depresión posparto o la anedomia o la astenia primaveral, que suele cursar con síntomas parecidos, pero que no suelen durar y no suelen tener una gravedad importante. Dentro de los tratamientos para la depresión voy a englobarlos en 3 tipos. Tratamiento farmacológico, farmacoterapéutico, los tratamientos no invasivos y los tratamientos terapéuticos, principalmente la terapia cognitivo-conductual. El tratamiento farmacológico muchas veces es necesario. Básicamente lo que intenta hacer es reponer determinados neurotransmisores que se han ido desgastando después de una situación de estrés mantenida durante mucho tiempo.
Tomar fármacos o tomar psicofármacos antidepresivos es básicamente como tener que recorrer un camino descalzo o hacerlo con zapatos. Los fármacos ayudan a que sea más cómodo el trayecto, pero el camino lo tienes que recorrer tú. Entre los fármacos más comunes que existen son los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores de la monoaminoxidasa, y los más comunes son los fármacos de última generación, los antidepresivos de última generación, que son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Estos fármacos lo que hacen es que intentan mantener la serotonina natural del organismo funcionando durante más tiempo, porque bloquean la recepción y la reabsorción de esa serotonina del espacio sináptico. Estos fármacos, que actúan sobre los receptores de la serotonina, son específicos porque la serotonina está aparentemente muy relacionada con los estados depresivos, de tristeza o de apatía. Te diré de paso que la mayor parte de la serotonina que el organismo sintetiza se sintetiza en el intestino. El sistema nervioso utiliza o reabsorbe, no llega al 1% del total que se sintetiza dentro del intestino. Con eso vemos una vez más la relación tan íntima que existe entre el sistema digestivo y el estado de ánimo. La eficacia de los tratamientos farmacológicos no tenemos certeza de si superan simplemente al efecto placebo. Es cierto que en algunos pacientes no solo son necesarios, sino son muy efectivos, pero no tenemos claro si la relación entre el beneficio y el tratamiento exclusivamente farmacológico se debe más a un efecto placebo, un efecto de sugestión, que a un efecto realmente fisiológico de compensación. En el mundo, en 2023, Suecia es el país con más trastornos del estado de ánimo y de ansiedad de todo el mundo, seguido de Estados Unidos y del Reino Unido. En Europa, según la Organización Mundial de la Salud, Alemania es el país con mayor incidencia de depresión, que supera los 4 millones, seguido de Italia. En segundo lugar, Francia, con 3 millones, y España en cuarto lugar. Es reseñable que España es el primer país del mundo en consumir psicofármacos relacionados con los trastornos de ansiedad o con los trastornos de depresión. Encabezamos la lista a nivel mundial del consumo de antidepresivos. ¿Qué está pasando en España para que estas tasas de consumo de psicofármacos y de trastornos relacionados con el estado de ánimo se hayan disparado con respecto al resto del mundo? Otros tratamientos que se utilizan para el caso de la depresión, que no son invasivos, es la terapia electroconvulsiva. Sí, el electroshock. Hoy por hoy se sigue utilizando, indudablemente de una manera distinta y más controlada, pero se sigue viendo cierto grado de beneficio. Otro tratamiento que ha sido de gran interés y que ha demostrado cierto grado de eficacia es la estimulación electromagnética transcraneal, que consiste básicamente en generar pulsos electromagnéticos a nuestro cerebro para adecuar la función cerebral de algunas zonas concretas. Los estudios demuestran que, aunque es efectiva en algunos casos, tiene que haber una reiteración y un tratamiento mantenido para encontrar beneficios a medio plazo y largo plazo. Por último, la terapia psicológica, en concreto la terapia cognitivo-conductual, es la más utilizada en este tipo de trastornos, demostrando que combinada con otros tratamientos es la más efectiva. En este caso, básicamente lo que se intenta hacer es desmontar esa dinámica circular de no hago nada porque no tengo ganas de hacer nada y como no hago nada, no tengo ganas de hacer nada. Hay que desmontar esa dinámica circular que es característica de la depresión y es mucho más fácil desmontarla haciendo algo que esperando a tener ganas de hacer algo. Esta dinámica circular se espiraliza a lo largo del tiempo, provocando una cronificación de los síntomas y manteniendo la depresión de manera indefinida. Ahora vamos a intentar olvidarnos de todos los criterios diagnósticos y de toda la ortodoxia que los psicólogos y los psiquiatras utilizamos a la hora de intervenir o a la hora de diagnosticar. Vamos a intentar ver la depresión de una manera mucho más simplificada. Vamos a verla como una incapacidad para hacerle frente al medio o para hacerle frente a las situaciones cotidianas. En este caso, si vemos la depresión como un trastorno del comportamiento, vamos a identificar dos aspectos fundamentales del comportamiento: nosotros y el entorno, o las relaciones con el entorno o con lo que nos rodea. Cuando tenemos esa incapacidad o se manifiesta esa incapacidad que causa depresión, puede ser por dos razones: porque no tenemos la energía o la capacidad suficiente para hacerle frente al entorno, o bien porque el entorno es excesivamente exigente y eso implica un desgaste mayor de los recursos que tenemos disponibles.
Si tenemos un trabajo que lo único que nos aporta es un sueldo que no nos da para hacer prácticamente nada, convivimos con la persona inadecuada y no tenemos tiempo para desarrollarnos personalmente en ningún aspecto que nos aporte bienestar, lo raro sería no tener depresión. Por eso es fundamental que empieces a ver la depresión como una consecuencia, más que como una causa discapacitante, una consecuencia de una falta de toma de decisiones, de una falta de hábito saludable o de un estilo de vida poco recomendable. Te voy a dar algunas recomendaciones para afrontar un estado de depresión o para prevenir un estado depresivo. Primera recomendación: cuando sientas alguno de los síntomas que hemos estado hablando, esa tristeza persistente, esa incapacidad o falta de energía para hacer frente a las cosas cotidianas de una manera persistente que dure 2 semanas, 3 semanas, 6 meses, acude a buscar ayuda. Puedes buscar ayuda en cualquiera de los especialistas que estamos a tu disposición, desde el médico de cabecera a cualquier psiquiatra o psicólogo especializado en trastornos psiquiátricos o en trastornos clínicos. Acudir a consulta o pedir ayuda es el primer paso para que el problema no se agrave y se extienda. Segunda recomendación: ten una alimentación indudablemente adecuada. ¿Y qué te quiero decir con una alimentación adecuada? No me refiero solamente a comer fruta y verdura, me refiero, por ejemplo, reducir la ingesta de alcohol, que está relacionada con un deterioro de la microbiota intestinal, incorporar mayor cantidad de fibra en el alimento e incluso algunos complementos vitamínicos o de minerales que permitan tener una vitaminosis adecuada. Aléjate del estrés, cambia esos hábitos de vida. El descanso es tan necesario como el trabajo, es precisamente lo que nos ayuda a reponer energía. Aprende a decir no. Ten una vida social y activa. Si es posible, haz actividad física, una actividad física moderada con luz de día, con luz diurna, de manera más o menos frecuente. Los estudios demuestran que una actividad física frecuente y adecuada suele estar en torno a los 4 días por semana, 40 a 45 minutos de actividad física por día. Y por último, un buen descanso. Dormir lo suficiente está en la base de un buen estado de ánimo y de un estado de salud óptimo. La siesta es un gran aliado, pero la siesta debe de ser corta y reponedora. Si nos pasamos, también nos va a desregular o nos va a desorganizar el sueño nocturno. La melatonina es una hormona responsable precisamente de los ritmos circadianos, es decir, de que tengamos sueño de noche y estemos despiertos durante el día. Además es una hormona fotosensible, es decir, se acumula durante el día tras la exposición de la luz y se va liberando de noche. Además, la melatonina está relacionada con la degradación de la serotonina que hemos utilizado y ese proceso de degradación se realiza durante la noche. Si nos estamos exponiendo de noche a un foco de luz, como puede ser una pantalla de ordenador, un móvil o una televisión durante mucho tiempo, vamos a impedir que la melatonina se segregue de una forma consistente, con lo cual vamos a romper el ciclo de melatonina-serotonina y eso va a provocar una vulnerabilidad mayor para tener estados depresivos. Espero que con toda esta información tengas una idea más clara de en qué consiste la depresión y de la relación tan íntima con otros sistemas aparentemente insignificantes de nuestro cuerpo. Si te ha gustado este vídeo, te pido que pulses like y si te parece interesante, suscríbete al canal. Soy Esteban Aguilar y todas las semanas intentaré subiros algunos conceptos relacionados con la psicología y el comportamiento utilizando el sentido común y desde una perspectiva diferente.